Buenas noches. Aquí junto con mi compañero Teñote se va a proceder a explicar la tarea número 9, el cual consistía en los controladores AC-AC. En este caso se va a explicar acerca del controlador AC-AC monofásico con carga resistiva e inductiva. Lo que podemos ver aquí en pantalla es el circuito con dos tiristores en antiparalelo y junto con la carga RL y la fuente de 120 de RMS. Entonces los valores que se utilizaron, como vemos ahí, la fuente de 120 de RMS, la carga R de 5 ohmios y un inductor de 8 milihenry. Entonces aquí lo que se va a proceder a explicar en primera instancia va a ser con un ángulo dispar a 90 grados o pi medios. Entonces, ¿qué consiste este circuito resistivo inductivo? Pues aquí lo que va a consistir es que lo que sucede comúnmente es que una vez que estos tiristores se activan por control de fase. Entonces, en la primera fase, en la fase positiva, se activa el tiristor, el Q1, y eso va a alimentar a la carga. Una vez que llega la carga, el inductor va a almacenar energía por medio de un campo eléctrico y luego de cierto instante de tiempo va a proceder a liberar esa energía. Entonces lo que va a suceder es que aún luego de cruce por cero va a seguir conduciendo, como vemos aquí, aún ahí podemos ver cuántas. Se dispara en 90, conduce, pero aún incluso luego del cruce por cero sigue conduciendo el tiristor, el Q1. También podemos darnos cuenta aquí que el ángulo de extinción o beta es mayor que pi y también podemos percatarnos que sí, que el ángulo de conducción es menor que pi. Entonces lo que sucedió aquí fue que una vez que se activó Q1 y se cargó el inductor, liberó su corriente por un instante de tiempo, conduce y cuando se extingue esa corriente, ahí otra vez toma el valor de cero. Y ahí espera, el siguiente tiristor se activa a los pi más alfa, como me damos cuenta ahí, y otra vez empieza el mismo proceso. Ahí se activa ese tiristor Q2 y ahí empieza a conducir. Nos damos cuenta que luego el cruce por cero vuelve a conducir por un instante de tiempo y la acción se vuelve ahí repetitiva. Como damos cuenta aquí, la forma de la corriente es un tipo discontinuo. Cuando se hace cero, es que ya también el voltaje en la salida toma cero. Si hubiera una FEN, ahí fuera distinto, pero prácticamente cuando se extingue la corriente, también ahí el voltaje se extingue. Puedes regresar al Word. Entonces, lo que aquí vamos a ver más abajo es que también ahí están las gráficas que ya se mencionó. Aquí lo que luego vamos a proceder a ver, eh, aquí nos damos cuenta el IS, las corrientes, las que entra la salida. Ahí está la corriente que conduce tanto el tiristor 1 como el tiristor 2. Entonces aquí lo que damos cuenta, aquí está la ecuación, la corriente de la carga. Bueno, aquí toda esta expresión de la corriente es muy similar a lo que se realizaba con los rectificadores monofásicos con carga RL. Entonces se resuelve toda esa expresión y por medio de códigos o herramientas matemáticas se halla la relación entre alfa y phi. Aquí eso es lo que vemos aquí en la conclusión. Resumiendo de eso, llegamos a la conclusión de que si asumimos que alfa es igual a phi, entonces el ángulo de conducción, bueno, el ángulo de conducción va a ser pi y b sub cero. Perdón, pi y b, si el ángulo de entonces el ángulo de conducción es phi y b sub cero. Entonces lo que va a suceder es que si el ángulo de conducción tiene el mismo valor de phi, que phi el ángulo de la carga, va a tomar la forma de la voltaje de la fuente, que es lo que ya se comprueba aquí más adelante y va a explicar mi compañero. Bien, entonces el ángulo de la impedancia, según nuestra carga, es de 31,098. Lo podemos simular aquí. 31,098. Y aquí vamos a comprobar de que se perdería el hecho de que sea un controlador, ¿no? Porque dado que el voltaje de salida va a ser el voltaje de la fuente, entonces no habría ese control y no tendría sentido, pues obviamente, este circuito. Vamos a ver aquí que cargue y en el respectivo osciloscopio vemos ahí, una vez que se dispara a los 31,098 grados, se supone que hay un beta en el que se extingue la corriente, pero
justamente calza, vemos aquí el pulso, justamente calzaría ese beta con el nuevo disparo, lo cual no hace que el voltaje vuelva a ser cero, tampoco hace que la corriente se extinga, y por lo tanto conduce inmediatamente el tiristor 2. Y así sucesivamente, y obtenemos la siguiente señal de voltaje, ¿no? La señal de voltaje es igual al voltaje de la fuente, y una cosa particular, que la corriente de la fuente también toma la misma forma de onda que la señal de voltaje, con la misma frecuencia, solo que eh, desfasado. Nos vemos que va desfasado con la de voltaje, y ese desfase justamente es el ángulo de disparo. Si lo tenemos por aquí, aquí vemos. Si la corriente de salida, sacamos el análisis de Fourier, por nada más la magnitud de el primer armónico, o sea, la componente fundamental, vemos aquí que el desfase es de menos 31,07 grados, ¿no? Está atrasado con respecto al voltaje. ¿No? Vemos en ese punto que está correctamente. Y bueno, también se puede dar otro caso en que si alfa, el ángulo de disparo, es menor que phi, nada más se tendría un rectificador monofásico de media onda. Bien, podemos explicar las figuras de mérito. No sabemos que el alfa puede ir de 0 a pi. No, el voltaje DC de la carga, dado que es simétrico, ¿no? Con respecto al eje del tiempo, entonces el voltaje DC es cero. Lo que nos interesa es calcular el voltaje RMS. No tenemos, bueno, la expresión ya conocida, y la integral va de 0 a 2 pi más alfa, ¿no? En la cual se expande, ¿no? De alfa a beta tenemos un valor, y luego de pi más alfa a pi más beta, también nuevo la señal sinusoidal. Bueno, esto es un poco de álgebra, se resume en una sola integral, ¿no? Herramientas matemáticas, reemplazamos valores, en este caso el beta, ¿no? Lo hemos determinado de forma experimental, y eh, tenemos que el valor calculado de RMS es 87,1565, y lo que nos salió de forma simulada es 87,15. Bueno, la corriente RMS de la carga tiene la siguiente expresión, bastante más complicada, y eso nada más aquí tenemos la respectiva simulación, ¿no? 12,69 amperios. Y ahora sí, si nos vamos a la parte del THD, analizando rápidamente lo que es el análisis armónico, para carga resistiva e inductiva, vemos lo siguiente. No tenemos componente DC, lo cual está correcto. Tenemos la componente fundamental o primer armónico, que tiene esta amplitud, y vemos que no aparecen los armónicos pares. Esto se da dado que la señal de corriente es simétrica, ¿no? Con respecto al eje del tiempo. Cada vez que tenemos una señal de ese tipo, los armónicos pares no se encuentran presentes. Y como último dato importante a resaltar es que el 35,57% es lo que representa el tercer armónico, más o menos de la mitad. Sin embargo, tenemos un alto componente de rizado. Aún está bastante deformada la señal de corriente, por lo cual tenemos un THD mucho mayor al 5%. ¿No? Y aquí, bueno, una última simulación. Tenemos que la señal fundamental de corriente, ¿no? Con el alfa 90 grados, vemos que su magnitud efectivamente es 16,83, lo que obtuvimos del THD con la herramienta del PowerGui, y tiene un desfase, ¿no? De menos 55,56 grados. Y bueno, como conclusión, entonces, para este circuito, ¿no? El THD es proporcional al ángulo de disparo, ¿no? Mientras el ángulo de disparo más cercano a pi, más distorsionada la señal que ingresa al rectificador. Bien, ahí quedaría explicado entonces el controlador que hemos escogido, el ACAC monofásico con carga resistiva e inductiva. Muchas gracias.